Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Nos volvemos a encontrar para darle la gloria y la honra al Señor un domingo más. Feliz día a todos los padres. Mientras se van conectando y están ya ahí, los invito a que busquen el Salmo número 100. Un salmo cortito, Salmo 100. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gloria, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Es muy lindo lo que dice, es muy corto, pero dice una gran verdad, ¿sí? Que podamos estar alegres y aclamar y adorar al Señor con alegría, que podamos reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo y somos suyos, ¿sí? Él es nuestro Padre, nuestro Creador, somos su pueblo, somos elegidos por Él, y que podamos presentarnos ante Él con acción de gracias, con alabanza, porque Él es bueno, su amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Por eso en esta mañana los invito a que podamos dar toda la gloria y toda la honra a nuestro único Señor y reconocer que Él es Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo.
Señor, bendigo a cada una de las personas que en este momento se están preparando para escuchar tu palabra, quienes se presentan con un corazón humillado, dispuesto a que vos sigas haciendo, Señor. Queremos que seas vos obrando en nuestras vidas, y por eso en esta mañana toda la gloria y toda la honra es para vos. Como leíamos recién en el Salmo 100, Él es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad es para siempre. Qué lindo poder confiar en este Dios, por eso le damos toda la gloria y toda la honra. Descender tu poder.
Buen día, feliz día, que el Señor bendiga sus vidas de sabiduría en sus corazones para poder llevar adelante esta tarea de ser papá, cabeza de familia. Y quiero agradecer también en esta mañana los saludos que he estado recibiendo de temprano y los saludos que le hicieron llegar a Marta por su cumpleaños el día de ayer. Somos muy bendecidos con cada uno de ustedes y damos gracias porque son parte de la familia de Dios, y los amamos por consiguiente. Si todo sigue así, les quiero decir de que muy pronto ya nos vamos a estar reuniendo en el templo los días domingos, así que estemos orando para que esta enfermedad que ha batido al mundo, que ha causado tanta muerte, sea detenida en el nombre de Cristo y nosotros podamos celebrar esta verdad en nuestros templos. Ustedes saben, los que alguna vez han visitado mi casa, los que han estado acá, saben que tengo una pecera, que tengo pececitos. Los chicos cuando vienen de las familias de la iglesia siempre quieren ver los peces. Y tengo un limpiador de vidrio y normalmente tomo la tarea por ahí algún día de limpiarlos, y el otro día estaba haciendo eso. Y estaba limpiándolo en diagonal, así que me hacía ángulo 2 vidrios y se me soltó uno de los imanes y quería engancharlo, pero lo quería enganchar sin tomarme el trabajo de mirar como tenía que mirar por detrás de la pecera. Así que quería moverlo, quería hacer que se conectaran y me daba cuenta de que no funcionaba. ¿Por qué? Porque del lugar que lo estaba viendo no era del lugar correcto. Estaba viendo, como les decía, en diagonal a los 2 vidrios, así que tuve la necesidad de ponerme por detrás de la pecera y darme cuenta que donde yo apuntaba era casi 15 centímetros más lejos de donde estaba la otra parte del imán. Y muchas veces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces con las cosas de Dios y con nuestras vidas pasa igual. Estamos viendo de una forma que no es la forma en que Dios las mira, o estamos viendo las circunstancias pensando de que todo está mal cuando Dios está trabajando sobre nuestras vidas por causa de estas circunstancias. Y cuando hacía eso me hizo recordar a alguien que he estudiado mucho su vida, que es la vida del rey David. Y me hizo recordar cuando él, siendo jovencito, estaba en un lugar que entiendo que no deseaba, tampoco era el lugar donde él debía estar, porque él tenía un padre. Él era parte de una familia y su papá lo había mandado a hacer este trabajo con las ovejas, un trabajo que para esa época, en esos tiempos, de acuerdo a lo que uno estudia, dice que era un trabajo para los esclavos, no para los hijos. Y vemos cuando Samuel le pregunta al padre de David si él no tenía más hijos, porque quería Dios ungir a alguien como rey del pueblo de Israel. Y ahí cuando le entra en memoria a él y se acuerda que tiene un hijo allá lejos, cuidando ovejas, haciendo una tarea, y no es el tema de la tarea que hacía, sino la condición del padre, que no recordaba que había un hijo que faltaba en ese grupo. Pero eso es lo que se podía ver, eso es lo que se veía tras los 2 vidrios. Pero Dios estaba haciendo algo con la vida de David. Ese muchacho que cuidaba ovejas terminó siendo el rey del pueblo de Israel. Y también hay otra historia muy parecida. Hay otra historia de otra persona, de otro joven, que Dios lo llama. Y sobre esto vamos a hablar en esta mañana. El Señor lo llama a un joven que, de acuerdo a las costumbres de la época, también era un muchacho que no tenía muchas posibilidades. Dice la Biblia que él era el más pequeño de los hijos de esa familia, y que también no solamente era el más pequeño, sino que el clan de él tenía muy poca influencia sobre el pueblo. Y él lo llama para ir a una batalla que era una batalla contra 100.000 madianitas, ¿no? En comparación con un ejército que en ese momento tenía el pueblo de Israel, que eran de 22.000 hombres, pero que después Dios decide reducirlo a un grupo especial, a un grupo élite, podemos decir, de 300 hombres. Y dice Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 6, el versículo 15,
habla de este muchacho que se llama Gedeón. Dice la palabra de Dios, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Saben? La vida de Gedeón es un ejemplo de cómo Dios permite en nosotros circunstancias que parecen imposibles de superar. Hay un pensamiento primero que hay en nuestras vidas. Como yo, pastor de ovejas, voy a ser el rey del pueblo de Israel. Como yo, el más pequeño de mi familia, el de menor influencia dentro de mi familia, el de menor influencia dentro del pueblo de Israel, voy a ser quien le dé libertad y vaya a la guerra contra 100.000 madianitas. Ese es el primer pensamiento que tenemos y es lo primero que tenemos que destruir en esta mañana. El pensamiento que tenemos de nosotros mismos, ese pensamiento natural, ese pensamiento que limita, ese pensamiento que detiene lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Cuando nos miramos al espejo y decimos, no, ¿qué puedo esperar de mí mismo? No, ¿qué puede suceder en mi vida si yo soy simplemente tal cosa? Bueno, el Señor acá nos está demostrando con la vida de David y con la vida de Gedeón que no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, no tiene que ver con las circunstancias donde nosotros estamos. Dios siempre va a hacer algo y cuando Dios hace cosas, las hace sobrenaturalmente. Por eso decía que la vida de Gedeón es un ejemplo de cuando Dios permite en nosotros circunstancias que parecen imposibles de superar, con el objetivo de ¿qué? De mostrar su gloria, únicamente su gloria. Esto no era solo lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón, muy baja posibilidad de salir victorioso. Él le estaba pidiendo que enfrentara 100.000 madianitas, al principio con la idea que Gedeón tenía de 22.000 hombres. Entonces se acercaba prácticamente a lo imposible. Si usted hace una cuenta matemática se va a dar cuenta que cada hombre a cuántos madianitas tenían que enfrentar, hablando de 100.000 madianitas. Era prácticamente imposible. Ahora, Dios no solamente le pide esta tarea, sino que Dios lo presiona aún más a Gedeón, con el propósito de que entienda que lo único que necesitaba era poner toda su confianza en Él. Y es muchas veces las circunstancias que nosotros estamos viviendo, las situaciones que estamos teniendo, los desafíos que vienen por delante, Dios lo que está esperando de nosotros es que únicamente pongamos su confianza en Él. Miren lo que pasa en el libro de Jueces, capítulo 7, en el versículo 2 en adelante. Dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se les salvaron por su propia fuerza. Cuando nosotros queremos utilizar nuestros recursos, cuando nosotros nos ponemos nuestra confianza en lo que somos, en lo que pensamos que somos, en lo que tenemos, en las capacidades que hemos adquirido y no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Dice que, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo le pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos, lamiéndola como hacen los perros. El otro grupo pon a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a sus casas. Entonces podemos decir una cosa.
que los recursos limitados que podemos tener nunca limitan a Dios. Eso es lo primero que tenemos que saber, que los recursos limitados que podemos tener nunca van a limitar a Dios. Nosotros, ¿qué nos toca hacer? Darlo todo. Cuando seguimos al Señor, dice la palabra que debemos dar todo, que Él quiere toda nuestra vida, quiere toda nuestra fuerza, nuestros pensamientos, quiere todo nuestro espíritu, no nos quiere media, debemos dar todo, pero especialmente este todo incluye la autosuficiencia, incluye la confianza, incluye las habilidades, incluye los recursos, pero también incluye las incapacidades y también incluye la condición muchas veces de desánimo en la que podemos estar, porque las cosas no salen como nosotros pensamos, pero tenemos que saber y confiar que Dios siempre proveerá. Ahora, cada una de ellas, como el desánimo mismo, puede ser un obstáculo en nuestras vidas, pero nunca tienen que detener el plan de Dios para darnos a nosotros la victoria. Y esta situación es un poco más fácil de entenderla si nosotros nos ponemos, no voy a decir en los zapatos, pero en las sandalias de Gedeón, ¿tá? Y podemos entender la situación que él estaba viviendo. Fíjense cómo empieza esta conversación que él tiene con el ángel del Señor en Jueces 6:11. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder los granos de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Capaz que muchas veces te preguntas esto: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Era la situación de Gedeón. Él estaba desanimado, estaba escondido, haciendo lo único que le quedaba por hacer, tratar de juntar un poco de trigo para que no morir de hambre. David estaba en el medio del monte cuidando unas ovejas. Cada uno de ellos pensando a lo mejor: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que vivir este tipo de vida? Y le pregunta inmediatamente al Señor: ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor me sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Gedeón le hace un reclamo al Señor, es lo primero que le hace. Pero vemos que el ángel del Señor no argumenta, no se pone a querer explicarle situaciones, porque él las entendía. Lo que pasa es que estas experiencias desalentadoras que muchas veces agotan nuestra alma, agotan nuestra energía, no provienen muchas veces del campo de batalla de la vida donde nosotros estamos, sino que muchas veces provienen de nuestra propia familia y de nuestras propias vidas espirituales. Fíjense, en Jueces 6:1 dice la palabra de Dios que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de él. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. No era una condición de la impotencia de Dios, no era una condición de que Dios quería que ellos estuvieran en esta situación, o que ¿por qué me pasa esto a mí? En este caso en particular, no estoy hablando de tu vida, pero en este caso en particular había una condición de desobediencia a lo que Dios les había pedido. Y era tan así que la primera batalla que el Señor le pide a Gedeón que libre era contra su propio pueblo, y más aún contra su vida íntima, contra su propia familia. Lo primero que le piden a Gedeón, y Gedeón tiene que entender que no es porque Dios no pueda hacer, sino es porque está permitiendo cosas que Dios no aprueba. Lo primero que le pide está en Jueces 6, del 25 al 27. Y dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Dios conoce perfectamente lo que nos pasa, conoce lo que tenemos, lo que atesoramos, lo que guardamos, y aún lo sabe desde cuándo lo estamos haciendo. Acá le dice: toma ese toro que tu padre cuida, toma ese toro que tienes desde hace 7 años, tómalo a ese toro
dice que tiene 7 años, y derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, y coloca cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar, y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. ¿Está? Primer cosa, nosotros podemos ser agradecidos al Señor porque a través de la sangre de Cristo nosotros cortamos toda herencia de mal que se levante sobre nuestras vidas. Es bueno que nosotros podamos declarar también en esta mañana que como hijos de Dios, hoy nosotros cortamos herencias de idolatría, de altares levantados, que pueden venir de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pero también aquellos que nosotros en este tiempo, por distintas circunstancias de nuestras vidas, hemos podido llegar a levantar. Entre esos pueden ser el desánimo, la desconfianza, la duda, la falta de fe. Y decirle al Señor que por su sangre nosotros somos libres de toda condenación del pasado y que queremos recibir en este tiempo toda la bendición de Dios y que sea derramada no solamente sobre nuestras vidas, sino en la vida de nuestras familias. Eso es lo que hizo primeramente Gedeón. Y lo encontramos cuando leíamos recién que él estaba desanimado muchas veces, desilusionado, y otra cosa que tenía temor, lo hacía en oculto. También, ¿saben qué hace? Estas directivas que Dios le da de derribar altares, dice que también la hace de noche, porque tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre. No solamente le tenía miedo a su padre, le tenía miedo a sus hermanos. Recuerden que él era el más pequeño de todos y tenía miedo a la gente de la ciudad. Pero, ¿saben? No permitió que estas circunstancias lo detuvieran o le impidieran avanzar. Él no permitió todo esto. Muchas veces nosotros también nos sentimos que estamos cansados o estamos desanimados. Pero quizás el enfoque que estamos haciendo es un enfoque que está mal. Estamos viendo sobre el ángulo de los dos vidrios y no estamos tratando de ver las cosas como Dios ve. Entonces, tenemos la tendencia a detenernos en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestros fracasos y en nuestros temores del pasado. Ahora, cuando miramos la historia de nuestras vidas, muchas veces nos sentimos desalentados, nos sentimos desanimados, porque pensamos: si hubiera hecho de esta forma, si no hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello, si hubiera actuado así, si hubiera actuado de tal cosa, tantos argumentos se nos vienen. Pero dice la palabra del Señor en Jueces 6 que le dijo, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. En el medio del desánimo, en el medio de que él estaba oculto, en el medio que estaba tratando de juntar un poco de trigo que había desechado el pueblo de los madianitas, el Señor viene y le dice: yo estoy contigo. Y lo que más me gusta es que Gedeón respondió al Señor. Dice: Señor, respondió Gedeón, Él está con nosotros. Está esperando nuestra respuesta, está esperando nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios insiste en que dejemos nosotros de enfocarnos en nuestros fracasos y en nuestros pecados, y en lugar de ello nos enfoquemos en lo que Él nos quiere ofrecer. ¿Saben? Podría haber pasado mucho tiempo intentando poder unir los dos imanes a través del ángulo que yo tenía. Estaba viendo un ángulo erróneo, estaba viendo una forma errónea, hasta que decidí correrme y ver de la forma que tenía que ver. Dios muchas veces quiere que nosotros veamos, nos corramos de la situación donde estamos y veamos de la forma en que Dios quiere que veamos. Debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de tu fe, de mi fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que
le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Muchas veces la condición que nosotros nos encontramos, que puede parecer vergüenza o nos puede dar vergüenza a nosotros mismos, el Señor la está utilizando para que su gloria sea manifiesta en tu vida, sea manifiesta en mi vida, sea manifiesta en la vida del pueblo de Dios. Y dice que a Él no le importó esa vergüenza, no le importó soportar esa situación, porque ahora podemos decir que Cristo está sentado a la diestra del Padre y recibe todo honor y toda gloria. ¿Saben? Cuando Satanás intenta señalar nuestras debilidades, nuestros defectos en nuestro corazón, nosotros tenemos todo el derecho de responderle: Dios ya lo sabe todo y aún así me ama. Y aún así me ama, porque dice su palabra que Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Y necesitamos mantener esta fe para poder obtener la victoria. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, tenemos que reconocer que la palabra dice, primero, que separados de Él no podemos hacer nada, y segundo, que con Él somos más que victoriosos. Pero necesitamos esta verdad incorporarla a nuestra vida. Necesitamos caminarla, desarrollarla, desearla y ejecutarla en nuestras vidas. Que somos bendecidos con toda bendición espiritual para poder vivir lo que Dios tiene para darnos. Por eso, yo quiero que tomes esta invitación en esta mañana de parte de Dios, que está en Hebreos 4:16, que dice que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, donde allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Dios te invita a que vayas a su trono, que entres confiadamente a Él, que le digas la verdad, porque Él tiene misericordia de vos. Que le digas si has dudado, que le digas si te sentís desanimado, que le digas si estás confundido, o que le digas ¿por qué me pasa esto? Y ahí encontrarás su misericordia. No encontrarás acusación, no encontrarás maltrato, no encontrarás reproche. Encontrarás la misericordia de Dios y también encontrarás su gracia y te ayudará en esto que estás necesitando en este tiempo. Gedeón no podía resolver solo lo que le pasaba a él y no lo podía hacer por sí mismo. Era la gracia de Dios, y es la gracia de Dios la que le da la libertad a los exhaustos, a los cansados, a los desanimados, a los entristecidos. Leamos Jueces 7, del 11 al 14. Miren lo que Dios le dice a Gedeón. Dios sabía que Gedeón estaba desanimado. Dios sabía que aún Dios le estaba pidiendo algo que a su entender, a su razón y a la nuestra puede parecer ilógico. ¿Cómo voy a enfrentar a 100.000 hombres? No solamente me parecía imposible con 22.000, ahora me parece súper imposible con 300 hombres. ¿Cómo puede ser? Y a lo mejor cuando los miraba a esos hombres no eran los más adecuados, no eran lo que él entendía que eran los mejores guerreros. A lo mejor los que se pusieron a tomar agua no tenían ningún tipo de experiencia, tenían solamente en su mano un palo. Pero el Señor le estaba diciendo, con esto lo vas a hacer. Porque el día que yo te dé la victoria, no quiero que pienses que lo lograste por tus medios. No quiero que pienses que lo lograste por tus recursos. No quiero que pienses porque lo lograste porque tu currículum estaba lleno de cualidades. Quiero que solamente sepas que lo has logrado porque yo estoy contigo. Y del principio el Señor le hizo saber eso a Gedeón: guerrero, esforzado y valiente, yo estoy contigo. Miren lo que le dice:
¿Lo tienen? Jueces 7. Dice, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Hasta ahí, Gedeón se encontraba a media pila. Sabía que Dios le estaba pidiendo cosas que para él le parecían ilógicas, pero también sabía del Señor que él estaba desanimado. Y también sabía que si podía extender esto para no enfrentar, sino saber qué iba a pasar, porque para él era algo que lo tenía desorientado, le dice, y vas a estar ansioso por hacerlo. Vas a estar completamente ansioso por hacerlo. Dice, así que Gedeón acompañó, con furor descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Imagínense, si ya Gedeón creía que eran muchos, cuando los vio, de la forma que lo relata la palabra de Dios, mi madre, ¿no? Imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Le dice, tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Que lo mismo sea para nosotros, que lo mismo sea para tu vida. Que Dios te dé la victoria sobre todos tus enemigos. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de espíritus, estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de lo que impide que nosotros tengamos el ánimo de recibir de Dios lo que Dios nos quiere dar. ¿Saben? A medida que continuamos confiando en el Señor a través de nuestras propias circunstancias difíciles, entonces, tal como sucedió con Gedeón, sucederá con nosotros. Y podemos tener la seguridad de que se alcanza la victoria completa con Dios. ¿Por qué? Porque Él no detiene la victoria en el medio. Él no hace victorias a medias. Él hace victorias completas. Su plan siempre es la liberación total. Siempre es la victoria total. Eso es lo que muchas veces puede llegar a aparecer, no le quiero decir en el último minuto, pero en la última media hora. Cuando ya nos sentimos más cansados, cuando ya nos sentimos quizás un poco más frustrados o desanimados como estaba Gedeón. En ese momento, cuando hemos entregado todo a Dios, cuando no hemos retenido nada en nuestras vidas, cuando ya dejamos de pensar en nuestras propias capacidades y especulamos con lo que tenemos, con lo que no tenemos para ver si podemos alcanzar lo que queremos, es en ese momento cuando nosotros entregamos todo a Dios y se logra lo sobrenatural y la gloria es para Él. No para nosotros, es para Él. El hecho es que cada batalla que enfrentamos tiene un propósito eterno. Esa es la verdad. No solo la derrota de un enemigo es la exaltación. Es la exaltación para nuestro único y verdadero Dios. Cuando confiamos en Dios, más allá de nuestras propias capacidades, Él proporciona toda la fuerza que a nosotros nos dará para vencer en la batalla. Y lo hace de una manera, como decía recién, que solamente podemos reconocer que es por la gloria de Dios. Jueces 7:15, quiero terminar con esto en esta mañana, dice que cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración al Señor. Que hoy nosotros nos podamos inclinar en adoración al Señor. Que hoy tengamos la seguridad que Él lo hará con nosotros, que lo volverá a hacer una vez más. Dice que se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas.
Que hoy puedas decir en tu casa, levantémonos juntos, porque el Señor nos ha dado la victoria. Porque el Señor, para Él y por Él es la victoria. Que lo que hoy parece que no tenemos y nos resulta imposible va a ser, porque el Señor así lo ha dicho. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca hacer simplemente dos cosas: levantarnos y adorar a Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana que vos te levantes, que seas un pueblo de victoria, no un pueblo detenido, no un pueblo parado, no un pueblo que vive con las migajas, sino un pueblo que se levanta y dice: levantémonos, adoremos a Dios, porque Él nos ha dado la victoria contra nuestras multitudes de situaciones, contra nuestras multitudes de circunstancias, contra nuestras multitudes de palabras de desaliento. Hoy nos levantamos porque creemos en el Señor y para Él es toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confiado andaré.